¿Te acuerdas de esos momentos, Aarón, de ese paso? Porque tú llegaste a ser profesional muy joven. ¿Cómo viviste todo eso, ese inicio? El fútbol profesional me lo dejo porque ya me empieza a llamar más la atención el mundo empresarial. Al final, si tú solo eres jefe o emprendes la cara visible cuando vas cuesta abajo y con el agua a favor, ni eres jefe, ni eres un líder, ni eres nada. Y una cosa que a mí me gusta o que he detectado en estos años es que no me gusta nada vivir en la zona de confort. Que normalmente, si seamos realistas, creo que la estadística de gente que va a ser profesional es del 0,000 algo. Que yo sé lo que me aporta Saúl, la cara visible. Y me crea unas oportunidades infinitas con muchas empresas, con muchas marcas, me abren muchas puertas. Ahora, yo tengo que aprovecharlas, ¿vale? Por eso soy el CEO y el que estoy aquí. Los papás hay que educarlos. Es verdad que hay que dedicarle muchísimo tiempo y es por eso tengo 3 directores deportivos, hay que atenderlos a todos y todos creen que tienen a Messi, a Cristiano en casa y todos tienen un pego, y entonces a todos hay que atender. Buenas, familia de PMV. Hoy nos trae una nueva edición del podcast de Factory con un invitado tremendamente especial que nos acoge aquí en sus oficinas. Aarón Ñíguez, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas. Muy bien, ¿todo bien? Muy bien. Alex, también está aquí el CEO de la empresa de PMV. ¿Cómo va, Alex? ¿Todo bien? Muy buena, familia, aquí estamos moviendo otra vez el sofá y viendo las canutas para meter el sofá allá donde vamos. Sí que es verdad, sí. Simplemente para introducir un poquito a nuestro invitado, que por suerte es un amigo, Aarón Ñíguez y yo coincidimos en las categorías inferiores del Valencia hace ya más de 20 años, que coincidimos ahí, pero nos conocemos del fútbol, de habernos enfrentado en el Saladar y en el Cañabate que jugaba por aquel entonces Aarón. Estamos hablando que tendríamos 8 o 9 años, Aarón, más o menos. 7, 8 años, sí. 7, 8 años. Y bueno, desde ahí nos hicimos prácticamente inseparables porque luego coincidimos en la selección valenciana, misma habitación, Valencia Club de Fútbol. Él llegó en alevines, yo llegué en infantil de segundo año porque él dio un buen feedback mío a los ojeadores. O sea que es una relación siempre especial la que hemos tenido porque nos hemos ayudado luego en otras facetas de la vida, pero sobre todo cuando eres joven, ¿no, Aarón? Y te vas de tan pequeño fuera de casa. Todo eso, ¿cómo lo viviste? Es un poquito para introducir a la audiencia quién eres y cómo te has desarrollado estos años. Bueno, me alegra mucho tenerte aquí. A ver, el paso de cambiar toda mi residencia de Elche con tu familia, tu entorno, tus amigos, a Valencia, la primera noticia que tengo es muy positiva y pienso, voy a estar sin mis padres, nadie que me controle, nadie que me diga nada, nadie que me tenga que decir qué obligaciones tengo, cuál no, nadie que me controle. Pero es verdad que el paso fue duro. Después en el proceso al mes te das cuenta lo duro que es estar con 10, 11 años fuera de casa, fuera de tu entorno. Y lo más llamativo para mí, lo más duro que se me viene de esa etapa, es el momento que sales del colegio. Era el jugador más joven de estar allí, todos iban al instituto, iba a sexto de primaria y la furgoneta solo me recogía a mí. Hostia. Entonces salir de la escuela y donde todo parecía ser bonito porque nadie te controla, tener momentos de pensamiento de decir, ¿dónde están mis padres? ¿Dónde están mis amigos? A mí solo me queda el protocolo, que es coger una furgoneta, irme a merendar e irme a entrenar. Eso es una escuela de alto rendimiento. En ese primer momento no lo piensas, pero fue duro. Fue duro. Yo creo que ahí también es un poquito donde conectamos nosotros un poquillo y con toda la gente del entorno. Obviamente aquello es maravilloso y lo que era antes tu familia empieza un poquito a convertirse, pues los amigos y esa relación empieza a ser tu nueva familia, ¿vale? Un poquito para introducir, porque luego también eres uno de los jugadores más jóvenes, si no el más joven, de debutar con el Valencia con 16 años en Champions League. Yo de verdad me acuerdo de esa noche como si estuviéramos todos viendo ese partido que era contra la Roma. Tú imagínate, en la residencia, un amigo que debuta, que cumple su sueño. Y yo, por suerte, que me considero una persona que disfruta de la fidelicidad de mis amigos, Alex, que lo hemos hablado muchas veces. Hostia, era como, mira, me pongo los pelos de punta ahora de vivir esos momentos de hostia, tío, un amigo está viviendo lo que guay y te lleva a trabajar. ¿Te acuerdas de esos momentos, Aarón, de ese paso? Porque tú llegaste a ser profesional muy joven. ¿Cómo viviste todo eso, ese inicio? A ver, muy natural. Al final,
Lo vi muy natural porque al final haces lo que te gusta siempre desde que estábamos aquí en el Cañabate, Exacto. pasas a Valencia, es verdad que cada vez con mejores entrenadores, con mejores jugadores, con mejores compañeros, pero es un proceso que se llama. Primero juegas con 20, 30 personas, luego con 100, 300, 500, 1000, hasta que pasas al Olímpico de Roma, ¿no? De ese partido Imagínate el salto. que han mencionado. Entonces lo llevé muy natural y recuerdo una anécdota muy buena de estar sonando el himno de la Champions y recordar, yo en este momento estaría con mi compañero amigo David Lomán, que conoce muy bien, David, sí, comiéndome unas bacon cheese fries porque eso era orden del día. Había partido de Champions del Valencia y nos sentábamos los amigos a ver ese partido. Qué guay. Y recuerdo que ese pensamiento cuando estaba en el campo, con los brazos cruzados, mirando, sonando el himno, recordar ese pensamiento y pensar, ya hoy estoy aquí. Pero como la pregunta, lo viví muy natural por eso, porque es un proceso lo que te lleva. No pasas de jugar en tu casa al Olímpico, no, hay un proceso, es verdad que lo vi muy natural, pero también por el entorno, me sentía muy querido, muy valorado, llevaba entrenando con el primer equipo pues prácticamente toda temporada, entonces era un partido, también hay que decirlo, que era un partido que el Valencia ya estaba clasificado, la Roma no, se jugaba el pase, entonces nos dio opciones a jugadores que estábamos ahí. Entonces, bueno, lo vi muy natural y muy feliz de cumplir un sueño. Mención especial al sombrerito que le tiras a Panucci, un jugador de la liga italiana, más estopero que la leche, que fue un momento muy comentado ahí en la residencia. Pasamos de toda esta época, Aaron, de jugador, de vivir desde muy pequeñito el salir de casa, todos esos pasos que has dado, fútbol profesional, diferentes ligas, diferentes divisiones, hasta llegar en el momento, que es sobre todo lo que vamos a profundizar en este podcast, donde tienes que ver ya una vía de escape a todo lo que has construido después del fútbol. ¿Te dio vértigo, como he escuchado en otras entrevistas, como a ciertos jugadores, el día de después? ¿El de retirarte o el de dejar el fútbol? ¿O siempre has tenido claro que siempre ibas a tirar por esa vía? No, claro no, pero es verdad que ahora, a tiempo pasado, lo vi yo también un proceso muy natural. He tenido la suerte de haber tenido campus, como era antes lo que organizamos, campus que se llama Ñíguez Sport, clínica de alto rendimiento, y luego una etapa que ya empiezo a profundizar más en tener un propio club. Y eso era siendo activo en el fútbol. Entonces, te diría que es más, el fútbol profesional me lo dejo porque ya me empieza a llamar más la atención el mundo empresarial, el club que estamos creando. Lo que empieza a ser como una continuidad de los clínicos del campus, a tener un club, pues empiezas a tener que gestionar, a estructurar, a liderar, a formar entrenadores, dirección y demás. Me empieza a llamar más. Entonces ya el fútbol empieza a un segundo plano. Es verdad que mi carrera ya está a más alto nivel, pero es uno de los motivos de los por qué yo digo, bueno, pues esto me llena más, ahora quiero dedicarle mucho más tiempo al mundo empresarial. En el momento, Alex, en el que tú también decides dar un paso en lo que es el mundo empresarial, porque esos días primeros yo creo que se viven con mucha intensidad. ¿Tú cómo lo viviste? También vienes de una trayectoria empresarial y decides montarte por tu cuenta con prácticamente cero en la cuenta y a tope. ¿Cómo lo viviste también? No tuve la gran suerte como él, que aparentemente todo natural, que yo no me lo creo, ¿eh? Siempre hay un estrés en el proceso, seguro. Pero sí es cierto que es como dice él, al principio lo tienes todo muy visualizado, lo tienes todo muy claro, y cuando llega el momento de ponerte mano a la obra, el problema no está mientras que no lo estás haciendo. El problema es cuando te levantas y dices, vale, ahora. Y te das cuenta realmente que hoy día, tu día a día no te da tiempo ni para hacer otro tipo de cosas que te encantaría hacer, claro, porque estás en la operativa diaria. Pero en el momento que tú arrancas, tienes todo el tiempo del mundo y no sabes qué hacer. Dices, tengo que hacer esto, y te pones y son 10 minutos. Y dices, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago durante todo el día? ¿Qué hago? ¿No? Entonces sí que es cierto que en el momento que te toca y te dicen, o tú tomas la decisión de empezar cualquier proyecto, dices, joder, ahora que ya tengo el tiempo suficiente para arrancar, ¿qué hago? Voy a visitar clientes, no los visito, me formo, empiezo por aquí, empiezo por allá, que yo creo que el 80 o el 90% de todas las personas que emprenden su camino son unos profesionales, todo el mundo tiene un previo, sabe trabajar, pero no sabe ni gestionar, ni sabe qué es lo que quiere de su negocio. Por eso está más que demostrado que el 80% de los... 80 no, el 90 y pico % de los negocios que arrancan
antes de los 3-4 años, cierra. Porque tenemos formación de trabajador, pero ninguna formación de esa formación, Aarón, que hace referenciales, porque es verdad que haces una transición al mundo empresarial, ahora hablaremos de la Academia Ñíguez, hablaremos un poquito del Club Costa City. ¿Qué conocimientos previos tenías o fuiste adquiriendo para gestionar espacio, para gestionar... Es importante, supongo, rodearte de gente, pero ¿cómo adquiriste todos esos conocimientos que tienes a día de hoy? ¿Cómo lo has vivido toda esa transición? Pues, a ver, esa transición, como digo, y es que, porque he tenido la suerte, creo, de ser lo natural en el sentido, y explico el motivo. Porque cuando empiezo con Clinics, empiezo ya mejor a tener que sacar un formulario, un cárter, crear una estrategia, a qué público llegar, a qué edades llegar, con qué entrenadores me rodeo, con qué formadores quiero que, o con qué mensaje quiero que esos entrenadores lleguen a las familias, porque yo estoy, digamos, un poquito más fuera y esos entrenadores son los que luego en el campo lo hacen, tener que gestionar instalaciones, fruta, agua. Entonces, lo que son clinics, empiezas en alto rendimiento y donde empiezo a ver dónde me puedo diferenciar de la competencia, porque competencia siempre vamos a tener. Y en Elche que hay un montón de equipos. ¡Fua! Entonces, eso relativamente va en ese proceso natural. Pero es verdad que un momento cuando paso a hacer campus, clinic de alto rendimiento y empiezas Costa City, lo primero que me viene, porque yo siempre pongo ejemplo que está muy bien tener un máster, tener alguna graduación, algún título, pero el máster se vive día a día. Sí. Día a día, lo que vi yo en el club, en la empresa. Y el primer máster fue que creamos el club, lo anunciamos y nos viene la pandemia. Y nos cierran todo. Bueno. Patrocinios, colaboraciones, ingresos que tenía, se para todo y la primera pregunta que me hago o que digo, a ver dónde estoy yo ahora. En ese momento tenía unos 70, 80 personas a mi cargo, donde tiene un salario y donde tiene unas familias. Claro, a mí por la otra vía empresarial, a mí me han cerrado, habían congelado los ingresos porque no había movimiento y no sabía qué iba a pasar. Bueno, pues en ese momento creo que tomé la decisión más difícil como empresario, que fue yo tenía que dar ejemplo y estar más cerca de los míos en ese momento. Y nosotros la nómina creo que fue de marzo, si no me equivoco, la pagamos íntegra, sin saber lo que iba a pasar luego. Pero creo que en un momento delicado creo que era que la empresa debía estar y tomamos esa decisión. Por suerte, al mes empezó a descongelarse todo poquito a poco, entrenamientos individualizados, no por grupo, los partidos eran sin gente y demás. Pero fue una decisión o un momento que dije yo, es que de mi decisión dependen muchas personas y muchas familias. Entonces ahí creo que fue empezar a darme cuenta de la repercusión que empezaba a tener el club. ¿Cómo viviste tú también, Alex? Porque estábamos hablando antes del podcast que erais como caminos paralelos. Tú también empiezas un poquito antes de la pandemia. Respecto, es lo que él comenta. Al final, cuando las formaciones y todo lo que tú hagas son importantes, son conceptos. Tu día a día es súper mega ultra importante, que es lo que te da el máster de la vida, que es lo más importante. Pero nadie te enseña a enfrentarte a una pandemia. Mucho menos. Yo recuerdo cuando se oían las cosas en China y se decía y se veía por la tele y decía, eso aquí no llega. Queda muy lejos. Luego llega muy lejos. Luego era Italia, ya estaba empezando a cerrarse. Y digo, hostias, que esto. Es que nos va a picar aquí. Estamos ahora mismo aquí, que esto. Pero bueno, se queda allí, no pasa nada. Y de repente dices, todo el mundo a su casa y te encierra. Yo me acuerdo que 2 días después yo tenía programado pedirle matrimonio a mi mujer. Claro, a las 2 semanas o por ahí, una fiesta sorpresa que la tuve que cancelar. A ver si fue una señal. Ahora que no me oye la María. No, pero es cierto. Y yo lo tengo claro. Y hoy en día creo que mi empresa está donde está gracias a la pandemia. Porque lo que hice fue el primer día lloré muchísimo. Lloré mucho porque estaba empezando a reflotar algo que ya tenía vida, pero el 95% de mis clientes eran bares, restaurantes y discotecas. Todo mi flujo de dinero y toda mi caja estaba cerrado. Todo donde yo podía gestionar eso. Ellos
estaban cerrados. Como yo a una persona que me debe dinero, que está cerrado, que no puede generar, ¿con qué cara voy a ir a pedirle dinero? Donde han apostado por mí, donde me han apoyado y donde a mí no se me ocurre ir a pedirle dinero a alguien que lo está pasando bastante peor que yo. Y creo que eso hizo darle una voltereta a la empresa en un momento crucial, parar, sentarse, el día a día que no te da tiempo por las cuestiones y que yo empezar yo creo que otras cosas. de cada momento hay que sacarle el mejor jugo. Exacto. Y vino pandemia, pues había que rehacerse otra vez y buscar fuentes. Y teníamos más tiempo. Yo tenía más tiempo para dedicarle, para estructurar, para formarme y para ver cuando esto tal, a ver cómo podemos hacerlo. Entonces hay que sacarle siempre el lado positivo. Siempre. Totalmente. Al final si tú solo eres jefe o emprendes la cara visible cuando vas cuesta abajo y con el agua a favor, ni eres jefe, ni eres un líder, ni eres nada. Los momentos complejos como tú pasaste, cuando no era mi caso, yo no tenía, en ese momento no tenía a nadie a mi cargo, solo estaba yo en la empresa, junto con mi actual mujer. Pero claro, tú no, el decir, no, venga, pues ahora vamos a pagar en contra de todo pronóstico, a ver qué pasa. Eso es lo que te marca ser una persona u otra. No, totalmente. Sí, porque yo cuando entramos en esa dirección, tú entras y empiezas a ver cómo funciona un club. Bueno, pues las cuotas, quién recoge el dinero, quién te paga como tal. Entonces, yo vi... Entraremos ahí a hablar un poco de los motivos, ¿no? De por qué esto, pero sí que quería darle una seriedad o profesionalidad dentro de lo que es un club de fútbol base. Y en ese momento yo entendía que todas esas personas tenían que tener un respaldo, cosa que los entrenadores de fútbol base muchas veces no tienen, que tienen que ir a pedir su dinero a la persona, a su jugador, para que pueda coger su salario. Entonces yo eso no lo concebía, entonces buscábamos fuentes o formas para que él darle, dentro de lo que es fútbol base, la más profesionalización, dedícate solo a entrenar, que yo te voy a poner a personas o un equipo a tu cargo para que tú solo te dediques a esto. Y en esa decisión fue pues una más, digo, si me quiero diferenciar y quiero que vean un poco cómo a mí me gusta trabajar, es el momento de estar. Y creo que, salió bien, que después, pero yo es lo que digo, no pensemos en problemas del futuro. Y en ese momento tenía potencial económico que podía solventarlo, podía ayudar, sí. El siguiente mes no sabía cómo iba a llegar, ya veremos cómo llegamos. Entonces, pues ya cuando se enfrente el problema, ya le encontraremos solución. Pero no voy a volverme loco en... No, es que si no luego... No, voy a solucionar el primero y ya vendremos lo que viene después. Yo creo en ese sentido que la gente que tiene un poquito más mentalidad de emprendimiento, creo que todo el mundo... hubo una desgracia muy grande y no quiero sonar un poco frívolo, pero yo lo viví como una oportunidad bajo mi punto de vista, que no tenía responsabilidad, pero empecé a aprender un idioma nuevo, a ser mejor profesional, porque igual que Aarón, igual que tú, igual que yo, tenemos esa ansia y esa voluntad por mejorar y por sacar la mejor versión, no solo nuestra, sino de toda la gente y todas las personas que nos rodean. Un poquito, Aarón, que pasamos de la Academia Ñíguez como primera toma de contacto en el mundo empresarial. Ahora pasamos al Club Costa City, una naturaleza totalmente diferente, un club que compite en un contexto como es Elche, muy competitivo, donde está el Elche, el Kelme, equipos de mucha trayectoria. Recuerdo cómo fueron después de pandemia esos primeros meses y dónde ves tú una diferenciación interesante con respecto a unos clubes, tío, que tienen pues el respaldo de que a lo mejor, pues como el Elche, que tiene un trampolín hacia la élite. ¿Cómo ves tú esa diferenciación? Yo donde me podía, o intuía donde me podía diferenciar, era sobre todo la profesionalización y el trato sobre todo, pero el trato a todo nivel, el trato al jugador, al niño o niña, el trato al entrenador, el trato con los clubs, porque empecé a darme cuenta que todo me sonaba muy, muy raro, la forma de trabajar que tenía en el fútbol base. El fútbol, ya que sabéis, que hay muchos intereses de por medio, no es nada transparente, no es nada claro, no es nada natural. Y yo sigo peleando con eso y esa es mi línea, y lo que es Costa City es en gracia, creo, a esos valores. En ese momento, pues, ¿qué podía yo o qué podíamos diferenciarnos? Pues en tener un primer entrenador, un segundo entrenador, teníamos Beocámara, que era antes era Beocámara, ahora se llama inteligencia artificial, pero Beocámara es una cámara que pones ahí y sigue al balón, y entonces, claro, también teníamos el apoyo de Nike, que era muy importante, entonces esa irrupción en el fútbol base
fue muy buena, crecimos muy rápido, pero yo sobre todo era en el trato diario, en lo que he comentado antes, en el sentido de que el entrenador no tenga que ir a coger su salario, que el entrenador no tenga que dar una explicación, sino que haya un coordinador, un director deportivo, unos protocolos y una estructura dentro de lo que yo pudiese llegar, ¿no? Sí que es verdad que como propietarios, nosotros siempre nuestra idea es que todo el flujo que entra lo reinventimos para tener mejores herramientas, mejores departamentos, mejores personas formadas, más recursos humanos, ¿no? Entonces, creo que es el éxito total que hoy en día tenemos, que somos el club más grande de la provincia, ¿Sí? con más número de equipos, de niños. Tenemos ahora 45 equipos, más de 700 niños. Vamos a celebrar nuestra primera gala de 500 aniversario, que esto es noticia hoy aquí, que será este verano, y el crecimiento ha sido, nunca me lo esperaba, siempre cada año hemos ido creciendo a pasos agigantados y a marchas forzadas, y una cosa que a mí me gusta o que he detectado en estos años es que no me gusta nada vivir en la zona de confort. Claro. Tengo un club que ya está en marcha, que ya está funcionando, que ya tal... siempre creo nuevas estructuras, me doy vueltas para fuentes de ingresos, porque es verdad que yo tengo a quien tengo detrás, que es mi hermano, que es Saúl, que es, pues, me da una visibilidad enorme, pero no va a vivir toda su vida del fútbol, no va a estar esa imagen ahí. Entonces yo tengo que crear nuevas fuentes de ingresos donde esa imagen, esa fuerza no la voy a tener para llamar la atención de patrocinadores. Entonces me gusta mucho vivir en la zona de confort, fuera de la zona de confort. Fuera. Es verdad que yo he vivido todo el proyecto, Alex, de Aarón, porque fui uno de los primeros entrenadores también que tuvo en la academia. Ya me contaba las inquietudes que tenía. No, que va, aquí club, amistad pura y dura. Y me contaba el proyecto de la Academia Ñíguez, y yo siempre creo que le aportaron una perspectiva, porque él ha sido jugador profesional. Yo no he sido jugador profesional. Entonces, en ese equilibrio, yo creo que hay una diferenciación sobre el trato, sobre lo que le puedes aportar a un crío, que normalmente, si seamos realistas, creo que la estadística de gente que va a ser profesional es del 0,000 algo. Pero si tienes una diferenciación como la que tiene el Costa City, que Aarón siempre me ha hecho hincapié, donde aquí hay charlas de nutrición, tienes una cámara que te ejecuta, tienes unos entrenadores que te miden las sesiones, porque me comentó que tenía que subirlos a un software que había implementado para poder llevar el registro y el control de todos los entrenadores. Ahora hace galas también, que interactúa. Tiene una presencia chula en redes sociales, ¿sabes? Para poder dar visibilidad a todo lo que hace. Al final, claro, eso es un compendio de cosas tan diferenciadas que le va a venir bien. Obviamente, si hay nenes que despuntan y tienen esa vía profesional, en el Costa City lo pueden tener, porque ya veo que hacéis colaboraciones con el Valencia, hay jugadores que van saliendo a la selección valenciana. Y luego, aparte, el nene que no vaya a ser profesional tiene unos valores, tiene su aprendizaje, tiene un nivel de exigencia, que eso también te lo tengo que decir, que me sorprendió el otro día. Fui a Torrevieja a verlo entrenar, y la exigencia con la que entrena era la misma con la que jugaba. Era increíble el nivel de exigencia, que ahora parece que está mal visto, pero yo creo, sinceramente, Aarón, que eso que estás consiguiendo a nivel de comunicación, de ver que los chavales se metan de verdad en el papel, eso te va a dar mucho más trabajo que la gente que no lo valore. Porque la exigencia a día de hoy yo creo que es un valor, que lo hemos hablado, Alex, muy en decadencia. ¿Tú cómo? Yo tengo claro que, y voy a lanzar una lanza al favor de tu trabajo, y al final es importante que tu hermano es la cara visible, un futbolista conocido, sonado, importante, genial. Pero la diferenciación y el crecimiento no está ahí. Yo, desde fuera, en perspectiva viéndolo, está en coger algo que todo el mundo lo hace de aquella manera, porque estos son los recursos que tenemos, a hacer un proceso profesional. Y eso, cuando lo tienes las bases bien asentadas y lo tienes todo bien claro, enseguida es exponencial. Porque a la hora de la gestión, de que nosotros con nuestros clientes, con los servicios que damos, hay una pequeña parte, que es la consultoría, en la que nosotros le decimos, es que tu empresa tiene que estar gestionado igual que Coca-Cola. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos tienen protocolo y por qué tú no tienes protocolo? ¿Por qué ellos saben lo que se gastan en materia prima y tú no lo sabes? ¿Por qué sabe el coste de los trabajadores y tú no lo sabes? ¿Por qué solo llevamos las cuentas de los trabajos
de una forma, pues más o menos. ¿Qué más o menos? No. Si tú te comportas de una manera profesional y tu limitación está en una facturación de 60.000 euros, no pasa absolutamente nada. Es súper lícito, está súper bien, pero tienes que comportarte como si facturaras 200.000, 300.000 o 8 millones de euros, porque el día que llegue ese momento, si no lo haces bien, caerás en el camino. Entonces, cuando tú le das, impartes que ser un profesional en todo lo que haces, que todo tu equipo sea más profesional, y aquí en Elche, como bien ha dicho Alberto, porque yo también he jugado al fútbol en mi etapa de joven, en el Salar, y veníamos a Elche. En la Vega Baja total. Y aquí cada vez venía un campo diferente. Veníamos cada domingo veníamos aquí. Claro. Un lobo y tango, no sé cuánto, y hay un montón de equipos. Pero sí es cierto que, coño, si un club empieza a hacer las cosas bien, no es solo por tener una figura en primera división. ¿Que es importante? Sí, no le vamos a quitar mérito, por supuesto. Pero eso no es lo más importante. Porque si tú hubieras sido un tuerca, el crecimiento no hubiera sido. Si tú no lo hubieras puesto foco, el crecimiento no hubiera sido. Y puede ser tu hermano el mejor del mundo y no se sostiene, y es mi opinión sobre eso. A raíz de eso, Claro. yo sí que tengo muy claro que yo sé lo que me aporta, Saúl, la cara visible. Claro. Y me crea unas oportunidades infinitas con muchas empresas, con muchas marcas, me abren muchas puertas. Ahora, yo tengo que aprovecharlas. Por supuesto. ¿Vale? Por eso soy el CEO y el que estoy aquí. Ese es mi trabajo, mi labor. Y un detalle, un momento que yo, con mi equipo que tengo detrás, que yo siempre digo que sin ellos esto no hubiese sido posible, nos dimos cuenta cuando fuimos a hacer la primera formación con Atlético de Madrid. Nosotros no teníamos conocimientos, no teníamos ninguna formación, ningún título, ningún grado, ningún máster. En aquella época, el primer año, hace 5 años ya, solo teníamos cómo queríamos funcionar, cómo queríamos hacerlo, nuestras herramientas propias, y vamos a hacerlo así, así, así. Y fuimos a esa metodología, a esa formación de metodología en Atlético de Madrid, y nos dimos cuenta, con mi hermano delante, que estábamos trabajando igual, con las mismas herramientas, que una de las mejores academias de España, que es Atlético de Madrid. Ahí está. ¿En qué nos diferenciábamos? En que ellos sí que tenían un primer entrenador, un segundo entrenador, preparador físico, fisio, en todas las categorías. Nosotros no. Nosotros teníamos que rotar, ¿no? Ese coordinador de preparador físico pues tiene que estar en 3-4 equipos. En los equipos más formativos o más social no podíamos llegar porque no teníamos ese potencial económico. Pero a nivel de procesos, a nivel de estructuras, a nivel de todo está contabilizado. Sabíamos los gastos que teníamos de primer entrenador, de segundo entrenador, de dónde llegaban las fuentes de ingresos, si llegaban por los clinics, si llegaban por los días no lectivos, si llegaban por las cuotas, si llegaban por patrocinio. Lo teníamos todo contabilizado, siendo lo que éramos, que era un club de barrio, de fútbol base, pero todo contabilizado. Y ahora cuando nos ha ido llegando más oportunidades, simplemente hemos tenido que ir implementando. Claro, sí. Entonces, a raíz de eso, yo en mi empresa lo he visto así, y esa formación nos vino un poco para dando soportes y fuerza y creencia a lo que estábamos haciendo. Que sin nada, sino simplemente colocarnos 4, 5, 6 personas, mandar una dirección, un mensaje, lo que queríamos demostrar dentro de nuestras experiencias vividas anteriormente, donde queríamos estar. Y ahí nos dimos cuenta, este es el camino, queremos seguir así y queremos más. Claro, es que muchas veces yo creo que se malinterpreta, Alex, Aarón, el término profesional. Y solo el ser profesional parece que solo está reservado para Coca-Cola, para el Atlético de Madrid, y es totalmente lo contrario. Yo creo que una pequeñita empresa puede ser tremendamente profesional si sabe el alcance que tiene, la gestión que tiene que hacer, porque no ser profesional porque estés en la ICDE, ser profesional si tu trabajo lo valida, si tu trabajo es profesional, ¿vale? Y lo que comentabais con respecto a Saúl, que de aquí le mandamos un abrazo, que hemos jugado allí con él en la casa que tenía Aarón en Santa Pola, de pequeño le he dado unas collejas tremendas, igual que tu hermano mayor Johnny me las daba a mí, entonces yo me vengaba. Al final, Saúl, pues no nos vamos a engañar, él te da una exposición, Aarón, eso es una carta que tú tienes, pero luego la partida hay que jugarla. Claro, la partida es el día a día, que tú haces una gestión, que no baja... Pues claro, él te puede atraer clientes, es como lo hemos comentado a veces, con una estrategia de marketing. Nosotros podemos tener una visibilidad brutal, pero si cuando llega el cliente aquí no se le trata bien, no está cómodo... Le insulta, le falta el respeto, no cumple. Estás haciendo una estrategia de marketing que no te va a servir, solo te va a valer para un impacto, no para mantener. Claro, tú imaginas, para mí la primera... eso que hemos hablado, que él me abre las puertas, me da oportunidades. Claro. Las primeras 2 reuniones que tengo yo, sin tener nada, ni preparado prácticamente, es con Nike
y con Atlético de Madrid para presentar un proyecto para ver si nos puede dar soporte y ayuda. Y Atlético de Madrid lo mismo a nivel de convenio, a nivel de oportunidades, de hacer alguna convivencia allí. Entonces yo me preparo, me acuerdo, un PowerPoint que a día de hoy lo utilizo, o sea, lo manejo espectacular, pero en aquel momento no tenía ni idea. Y donde hay un PowerPoint o una presentación, la puedo hacer, te puedo decir, 1 hora y media, ayer eran días, porque el título, la escritura, días y tal, tutoriales. no sé qué, eso es. Esa era una presión espectacular. Yo tengo claro que muchas aceptación fue por quien venía esa oportunidad, Saúl. Pero con el paso del tiempo he tenido el agradecimiento y la enhorabuena de decir, es lo bonito. tú has expuesto una cosa que no había nada, porque a Nike, Atlético de Madrid, club no existía, esto vamos a hacer y esto queremos. Y yo tengo tenido la sensación de cuando sales de una reunión va a apoyarnos porque está Saúl aquí atrás. Al año, enhorabuena, queremos seguir así, vamos a hacer más cosas porque esto. Entonces, eso a mí me refuerza y muy mucho de que, oye, que le agradezco la oportunidad de ese apoyo en ese momento duro, pero después darle motivos a creer y a día de hoy Nike y Atlético de Madrid está detrás y lo que tú has hablado antes, ahora mismo que tenga jugadores que Valencia, que Villarreal, Levante, simplemente por cercanía, ¿no? Porque al final son tan pequeños y ya sabes, Alberto, en este sentido, simplemente cercanía, el nene, lloramos, estás a 1 hora y media, ahí lo pasas más, ya son 4 en coche, ya sabes, tal, es más difícil, pero eso lo están viendo y es culpa de todos los registros que nosotros tenemos. Tenemos, como ha dicho, psicólogo, podólogo, nutricionista, que de aquí ellos creen en este proyecto social, formativo, educativo y nos dan soporte, por todas esas relaciones que tenemos, nos dan soporte y digamos a colaboraciones. Pero lógicamente es porque creen y también en algo que fuimos algo pioneros fue que un club de fútbol base utilizaba el marketing en redes sociales. Exacto. En aquel momento yo me acuerdo que muchos patrocinios no los conseguí porque no tenía una valla publicitaria, porque tenía claro que algo físico no tenía, porque yo a día de hoy vivo con instalaciones públicas o privadas, entonces no tengo esa oportunidad, y perdí muchos patrocinios porque ese empresario un poco más mayor, de cierta edad, pues no lo veía, le estabas hablando y estás diciendo, ¿qué me estás contando? Hoy en día, que no tenga las redes sociales, dice, estás fuera de este mundo, ¿no? Pero en aquel momento sí que recuerdo que ese impulso o ese impacto de redes sociales fue acogido muy grande, y que tengan fotos, vídeos, redes sociales, a la familia le atraía mucho y era un poder de atracción también que teníamos ahí. Yo ahora entrará Alberto a preguntarte, que seguro que friki de cómo llevan las redes sociales y todo eso, y que lo importante es el club y todo eso, seguro que te lo va a preguntar a él, pero a mí me gustaría ver, porque yo siempre me baso, yo Alberto pues lo conozco desde pequeñísimo, desde que tengo uso de razón, siempre lo he visto con mi hermano José jugando al fútbol. Aarón conoce a tu hermano también. Sí, José, sí. Pues, y siempre lo he visto pues jugando al fútbol, o que si luego se iban a la mata, jugaban en la noche, y que si luego no sé qué, y siempre siempre hemos sido pues, gente pues, como tú, como yo, como tu hermano, como cualquiera de nuestras generaciones, gente activos con la pelota, y que si no... Claro, pero yo ahora, hoy en día, en la sociedad en la que estamos, veo mucho móvil, veo mucha consola, algo demasiado preocupante para mí, porque la gente de mi edad y mi equipo, confío en ellos ciegamente, pero las generaciones que vienen son las que tienen que soportar lo que estamos creando hoy día. Y entiendo que a ti en el fútbol, claro, yo lo veo que si un Sagal va con desde la ignorancia, si va con una consola, suelta la consola, se pone el balón y suelta el balón y coge la consola, entiendo que en cuanto uno llega a su casa, no tenga consola y le dé dos chutes contra el balón, como hacíamos siempre contra la pared, va a estar mucho más desarrollado que cualquier compañero. Esas personas se notan mucho a la hora sobre todo en los equipos. Hablando de la base desde los niños. Yo creo que es un tema que todos los que hemos vivido esa época de la transición de la calle a los móviles, las redes sociales hoy en día, son sociedades totalmente distintas. Yo te puedo decir, lo he vivido, que es muy claro, que antes, donde tenías tiempo libre, cogías un balón y empezabas a hacer cosas, entonces simplemente por repetición y por tiempo mejorabas. Hoy en día
el niño o la niña solo juega en su club. Muy pocos o un porcentaje muy bajo va a casa o se coge el balón, se va a un colegio, se va a una instalación o se va a donde sea o en su propia casa a romper, como hemos roto todos los vasos, que tus padres gritando por un tubo yo. como todo, es que esa era nuestra sociedad. Hoy los gritos de nuestros padres son, o de la media sociedad, déjate la pantalla. Entonces eso lo hemos notado mucho, y tristemente pues a lo mejor ese futbolista o ese jugadora callejero se está perdiendo, ¿no? Entonces, es triste, pero es la sociedad que le vivimos y tenemos que adaptarnos. Ahora, claro. Eso hace un poquito referencia. Tenemos también ahora un podcast con Óscar Marguenda, que es un entrenador de pádel, y es curioso porque estamos llegando a niveles de bienestar máximo, pero es verdad que todo ahora pasa en la zona de confort que estábamos hablando antes. ¿Qué quiere decir eso? Que tú antes entrenabas en la calle, entrenabas en situaciones donde tu entrenamiento... Sin saberlo, lo bueno, que era sin saberlo. En modo subconsciente estabas entrenando, pero es que eso, hay una metodología que se llama entrenar en variabilidad, que es cuando tú sometes al jugador, ya sea de tenis, ya sea de fútbol, a diferentes estreses. ¿Por qué? Porque tú en el campo nunca vas a vivir la misma situación. En una pista de tenis o de pádel nunca se vive la misma pelota. Entonces, ¿qué pasa? Que en los países nórdicos, que llevan un desarrollo económico muy amplio, no salen jugadores competitivos de tenis, de pádel, de fútbol, porque ellos toda la vida han entrenado en situaciones de variabilidad estable. Y, por ejemplo, en Brasil, que no han tenido ese desarrollo, pues han jugado en favela, han jugado en tal, en España nosotros en la calle, y ha habido un entrenamiento mucho más rico en estímulos, que cuando te cambia un estímulo, reacciona mucho más antes. ¿Sabes? Entonces, esos entrenamientos yo creo que se están trasladando, tío, ahora a nivel social, y yo personalmente, es una percepción que tengo, creo que el nivel de casi todos los deportes va hacia abajo. Tú que estás todo el día, Aarón, viendo jugadores sin tirarte piedras en el tejado, haciendo un análisis, aunque sea romántico, de la calidad. Tú sabes que antes te ibas al Betis y estaba Denilson, Joaquín, gente mágica. Te vas al Villarreal, había mágica. Ahora jugamos todos replegados, con un fútbol muy físico, muy poquitos metros. Yo creo que eso hasta para el espectador cada vez empieza a ser un poquito preocupante. No sé cómo estás viviendo tú el contexto del fútbol asociado a los negocios. Sí. ¿Cómo estás viviendo esa transición en el día a día? El jugador hoy en día está muy robotizado. Nosotros, desde yo como propiedad en mi club, lo que hablamos que sí que hay que tener unas pautas, una seriedad, pero después al jugador que es diferencial o que es más atrevido hay que dejarle para su desarrollo, no solo restringirle en 2 toques o 3 toques o no encares, pásala, se tiene que regatear, se tiene que equivocar y tiene que intentarlo. Yo estoy de acuerdo que la sociedad, pues ese jugador creativo ha bajado, pero lo que hemos hablado antes es un poco por la sociedad. Desde aquí pues es intentar ayudar, ¿no? De mi club o de los entrenadores es eso, pero es que la sociedad va por un momento que es simplemente por horas, repeticiones, y por lo que tú has visto de contextos, y eso que has visto muy bien, ese ejemplo de los nórdicos, nosotros tenemos jugadores que técnicamente son espectaculares, o los mejores del club, pero a nivel de competitividad no están. Claro. No están. Y has puesto un ejemplo que yo me siento, porque lo he tenido en el club y los he visto y digo, tú lo ves, y técnicamente los mejores. Juega un partido y no le saca ese partido o ese rendimiento que tiene la competitividad. Entonces, bueno, la sociedad va por el camino que va, y a la pregunta de si hay jugadores, escasean. Y el jugador que para mí es diferencial o más llamativo, intentamos cuidarlo, lógicamente ya se va a canteras, academias de clubes importantes, pero escasea. Sí, antes había un contexto, en lo que comentamos, que, jolín, daba gusto ver al Betis por lo que llevaba a todos, cada vez vienen menos jugadores de este perfil. Y también creo que un poquito que la profesionalización del deporte, no sé cómo lo vives tú también, Aarón, esa profesionalización tiende a buscar más los resultados que a motivar que la gente se equivoque, porque a veces penalizamos mucho el error como sociedad. Entonces eso yo creo que también encorseta al jugador, y creo que está viéndose como que en diferentes metodologías siempre es 4x2, 2 toques, siempre la creatividad no se premia. ¿Tenéis algún tipo de mecanismo activado para que se pueda desarrollar el jugador creativamente? ¿O cómo lo enfocáis? Nosotros, en la manera que lo enfocamos, tenemos reuniones con los entrenadores que siempre que entran al club, y tenemos una metodología. Nosotros, lógicamente, en el deporte busca ganar, busca resultados, pero nosotros no a cualquier precio. Me refiero, yo soy entrenador de un equipo, me gusta ganar,
pero o sea, nosotros no simplemente jugamos de una manera, intentamos arriesgar salida de balón, línea de 3, buscar la superioridad numérica. Es verdad que en contextos cuando ya son tal, pues, o momentos puntuales del partido, pues tienes que ser más directo para sacar ese resultado. Pero yo creo que no es fácil, en el mundo del deporte o del fútbol en este caso, hay que buscar ese equilibrio. No ganar simplemente de cualquier manera, porque yo quiero que mis jugadores se formen de cómo se tienen que perfilar, utilizar las dos piernas, la visión de juego, el 1 contra 1, y eso es en cuanto a repetición, y eso se hace en los partidos. Tú puedes entrar de una manera, si después solo simplemente juegas a directo, pues... Pero son contextos y específicos de cada manera, porque ahora mismo, equipos cadetes infantiles, que hay categorías ya, y ya te juegas un ascenso, pues no te voy a decir, hay que buscar ese equilibrio que digo, pues hay que jugar más directo, hay que estar más replegado, vale, pero sí que dentro hay unos parámetros que sí que nos gusta tener y realizar y ejecutar, porque queda muy bonito aquí decirlo y después que no se haga. Pero por eso te digo que a lo mejor te vas a ver a un equipo mío que se está jugando cosas y digan, vale, yo creo que es, para mí, poniendo ejemplos, está el ejemplo de un poco la cantera Barça Villarreal, que son muy estrictos, de ese 4-3-3, de ese un perfil de jugador exacto. Nosotros buscamos un poco ser, entiendo yo, algo más completo, porque ese jugador que sale del Barça, o ese extremo puro, o ese medio centro, más posicionado, mucho de toque, sin ser físicos y tal, cuando sale de esos contextos, sufre, ¿vale? Y si está desde los 11 años, yo hago la pregunta, si Busquets hubiese jugado en un Real Madrid, ¿hubiese sido el jugador que es? O en Inglaterra. ¿O ese jugador que es? Entonces, que no es ni mejor ni peor, que es lo bonito del fútbol. Aquí, cuando hablan de jugar bien al fútbol, ¿qué es jugar bien al fútbol? ¿Vale? Porque el fútbol tiene muchos parámetros, ya ni nos vamos a meter, es un mundo ahí cada uno tiene su esto. Pero que por eso te digo, en buscar ese equilibrio, en qué contexto está ese equipo, ese entrenador, qué tipo de jugadores tiene, y hacerlo mejor, sobre todo, de mejor persona y mejor futbolista en todos los años que está en esta academia. Hacíamos hincapié a ese enfoque global del jugador. Yo, por ejemplo, lo he vivido en mis carnes. Yo salgo del Valencia con 18, 19 años, ¿no? Y me enfrento a una realidad en la parte del fútbol donde me he tirado 6, 7 años, donde solo he conocido superioridad con balón, donde solo he conocido jugar con el 80% de posesión, jugar en 3/4 con la pelotita, un desarrollo técnico muy tal, y yo, cuando salgo de ese contexto, echo de menos una serie de herramientas. Bueno, eso a nivel futbolístico que sí, pero de adaptabilidad a esos entornos donde hay que saltar con el codo, te pegan hostias que te levantan 20 metros del juego. No siempre se juega en superioridad, a jugar más en contra del marcador, que para mí en etapas de formación, cuando tú ganas en etapa de formación todos los días, estás creando un monstruo. Para mí, bajo mi criterio. No te relacionarse con la derrota, no tener esa capacidad emocional de adaptarse, yo a mí personalmente creo que me pasó factura, porque durante casi toda mi etapa de formación era ganar. Qué bueno ganar, y en deporte hay una exigencia que todos trabajamos en la misma línea. Pero eso también genera a nivel emocional luego una presión que cuando empieza a ir porque no estás preparado. Nunca has vivido esa vivencia. Eso, la primera pregunta que nosotros le hicimos al Atlético de Madrid de Metodología, ¿cómo formas a defensas, que eres dominador, en repliegue bajo, si son jugadores que teóricamente, si quieres, lo estás viendo con visión de primer equipo, sabíamos el Cholo un poco ese perfil de entrenador defensivo, que le gusta más a las contras y ese estilo de ida y vuelta, pero a nivel formativo el Atlético de Madrid siempre domina, siempre es poseedor de balón. ¿En qué contexto va a vivir ese mediocentro, esos centrales? ¿Cómo lo hacían? Pues bueno, nos exponían un poco que jugadores más jóvenes vivían en contextos más de tal. No, pero no es fácil, porque tú tienes las mejores herramientas para coger a los mejores jugadores y vas a dominar. ¿Qué te puede competir? ¿El Real Madrid o vivir ese contexto? Pero entonces lo que tú has hablado, que esos jugadores, cuando vayan al primer equipo, si yo domino siempre, si yo tengo el balón siempre, ¿cómo voy a meterme en bloque bajo? No sé, y tengo que estar defendiendo todo el rato. Pero no es fácil, y es lo bonito de este fútbol. Y hablando un poco de la mentalidad o de la frustración, para mí es fundamental. Y yo ahora soy papá y soy propietario de un club, y lo he vivido este año. Nos han llamado, voy a poner 2 ejemplos, nos han llamado muchísimos jugadores de fútbol 8 porque tienen mucho nivel. Y dándonos la enhorabuena que prácticamente al 80-90% que los que han subido o están subiendo, los firmarían si fuesen de la zona, porque son muy pequeños todavía. Claro. Pero donde todos aquí en la dirección veíamos una oportunidad, nos están llamando, tenemos
recursos para también convencer a jugadores que vengan con nosotros, que es real lo que estamos viviendo, que no solo el Atlético de Madrid, que te llega tal, vale. ¿Cómo gestionamos nosotros las emociones de los jugadores que no han subido? ¿Cómo gestionamos las emociones de las familias que no han subido? Y ahora está la otra situación. Han ido 3 jugadores, 4 jugadores a la primera captación, a la primera llamada, y después solo van 2. ¿Cómo gestionamos a esas familias que han sido llamadas la primera vez pero la segunda no? Ahora nos hemos dado cuenta y hemos tenido reuniones y hemos tenido conversaciones para seguir formándonos nosotros de cómo gestionar a esas familias, de cómo gestionar y estar preparados, porque con la psicóloga que tenemos también, con ese apoyo, pero donde parecía toda una oportunidad, cuidado que se nos ha podido volver en nuestra contra, y hemos tenido que explicar y gestionar y liderar de, oye, esto está aquí, pero que no depende de nosotros mismos, que esto le va a pasar, si no es este año, el siguiente año, tiene que tolerar la frustración, la derrota, no es solo ganar, el mundo, tanto el fútbol con la vida misma, no es solo un caminito de rosa, estás ganando, eres muy bueno y todos te dan la palmadita. Va a llegar el momento que tu hijo está aquí, no lo llama por los motivos que sean, que pueden ser muchos factores, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo le ayudas? Le vas a decir, nos vamos... Y puede ser el mejor de todo. Claro, pataleo, me voy, me enfado, me cabreo, o sigo trabajando, me lo creo, le construimos una base solo para en este momento estar entrado más cerca de él, la familia más cerca, la propiedad, pues todo lo que parecía una ventaja nos ha hecho ver que tenemos que seguir formándonos y en esa gestión de esa mentalidad no es fácil. ¿Y tema padres? Un tema delicado. Tema delicado. Lo hemos comentado siempre. Es que yo veo un sobreprotección, macho, brutal. Veo una sobreprotección brutal. Mira, a mí me castigaban todos los días en el colegio, o casi todos los días. Alguno que estaba malo, pues me libraba. Cabrón, eras un trastorno. Yo lo reconozco. Pero a mí no se me ocurría decirle a mi padre que me habían castigado. Que no se me ocurría. Porque primero que sabía que era más malo que un dolor. Y segundo sabía que mi padre encima me iba a echar la bronca por todas. ¿Me entiendes? Y ahora veo cualquier cosa. O déjalo a mi sobrino. Que no sé. Veo que hay mucha protección, mucha falta de educación. Aunque sea la antigua, pero yo no me considero que esté muy mal criado, ni mucho menos. Y falta de educación. ¿Cómo lo vives vosotros? Esa relación con los padres? Sobre todo en ese momento tenso en el que tú, más que tú quieres que vaya su hijo, no quiere el propio hijo ni el propio padre. Porque eso al final, si salen 4 o 5 chiquitos a la cantera del Atlético de Madrid, al Barcelona, al Madrid, los que primero ganan es el club. Porque eso tú eres el más interesado de eso. Pero claro, cuando se produce eso, que no llegan, o no los llaman, o van 4 y luego solo va 1... Y muchos padres, entiendo que la culpa siempre es tuya. Del club. Del club. Porque el club es muy malo, el club no sabe hacerlo. La has seleccionado y has sido tú. Tiene favoritos, porque lo permite, si el mío lleva toda la vida aquí. Eso ha sido, y es un ejemplo que te voy a poner real. Y es un poco donde nos diferenciamos, ser cercano y ser transparente siempre. Y yo lo pongo, te voy a poner 2 ejemplos. Yo a mi sobrino lo tenía en mi equipo como entrenador. Y yo le comuniqué a mi hermano que no contaba con él. O sea, la forma un poco de gestionar que nosotros tenemos aquí. Entonces, a partir de ahí, cuando yo le explico, le expongo a una familia que mi sobrino le comuniqué que no iba a seguir, ya vieron que aquí juega... ¿En qué categoría? Esto está hablando de 7, 8 años. Benjamín. Que ahora es un jugadorazo, No, era portero y yo le comunico a la dirección, porque yo sigo los protocolos, dirección, yo era entrenador. Yo ahí estoy en calidad de entrenador. Y le comunico que no, si sigue así el nivel, pues no puede estar conmigo. ¿Vale? Pues hay enfado, hay malestar en mi familia, pero yo quiero y siempre diferenciar lo que es amistad, familia, con lo que es trabajo, claro. La empresa. ¿Qué pasa? Que es verdad que después, mira, pretemporada, lo empezamos a ver, y hoy en día es uno de los mejores jugadores que tengo. Pero esto lo pongo en ejemplo, lo pongo en contexto, porque luego... Aquí, en este mundo que hemos hablado, en el que vivimos, te viene un equipo de fuera, es que esto lo ha decidido aquel, es que este es el hermano de qué, es que este viene porque paga, este porque trae dinero, barbaridades. Y ahora, el otro ejemplo que te iba a poner, la oportunidad esta de Valencia, que nos han llamado, porque siempre, sobre todo por cercanía y demás, pues un jugador que para nosotros es fundamental, familia, porque aquí vemos
dos cosas muy importantes para nosotros intentar firmar a un jugador. Jugador que deportivamente sea bueno y que tenga unos valores educativos muy buenos, y eso es la responsabilidad de las familias. Eso es la clave. Entonces, en este caso, esas dos cosas estaban al máximo nivel, o sea, encantados. Niño ejemplar, jugador espectacular, familias que van en la misma línea educativa formativa que nosotros, que entienden las cosas, que se explica. Pues este jugador fue llamado la primera vez, la segunda vez no, y el papá pues entró un momento de frustración. Uh-huh. Y con la dirección pues lo habló y estaba muy cabreado porque no entendía cosas. Y hace una semana yo me reuní con él y le expliqué todo el proceso que tenemos nosotros de trabajar del Valencia. Lo entendió perfectamente. Uh-huh. Entonces, creo que es una cosa de las que nos diferencia a nosotros, que somos muy claros, somos muy transparentes, y que lo que le digas hoy no va a cambiar nada dentro de un año. Uh-huh. Entonces, en estos 5 años de que tenemos de vida del club, pues nos da esa fortaleza, y nosotros siempre tenemos un mensaje muy claro y transparente. Entonces, los papás hay que educarlos. Hay que educarlos y darles... Es verdad que hay que dedicarle muchísimo tiempo, y es lo que, por eso tengo 3 directores deportivos, porque hay que atender a todos los equipos que tengo 700, y a todos los papás. 700, ¿vale? Hay que atenderlos. 1400. Hay que atenderlos a todos, y todos creen que tienen a Messi, a Cristiano en casa, y todos tienen un pego, y entonces a todos hay que atenderlos. Por eso tengo 3 en fútbol 8 y 3 en fútbol 11, porque hay que atenderlos. Y para mí la palabra es educarlos para que ellos entiendan, y una vez tú les lo explicas, lo entienden, lo comprenden, y todo sigue, claro, y todo fluye natural. La oportunidad de escuchar a las personas que se expresen y decirle, y luego tú le cuentas la realidad, que a lo mejor no es la que ellos piensan. Y que en este caso, justamente antes, el año pasado, ya había sido llamado por Valencia. Uh-huh. Y me presenté con él, le hablé, y le dije que yo fue el que lo paré. ¿Por qué lo paré? Había hablado con el entrenador, y ese jugador no estaba en un momento óptimo de forma de subir. Y yo pensando en él, protegiéndolo, entre comillas, protegiéndolo, sí. Esa es mi visión, de protegerlo y decir, no es el momento de Marcos. Le dije, no va a subir, no es el momento. Pero el papá se lo explica, así que hubiese dicho Alberto, pues ¿cómo me quitas esta oportunidad? ¿Cómo no sube? Puede ser tal. Pues claro. El papá lo entendió. Sí. Y dijo, no hay problema, Aarón, tal. Pero hay que estar ahí. Por eso yo invierto mucho tiempo y mucho dinero en tener mucha gente en dirección que pueda transmitirle esto, porque hay que atenderlos. Uh-huh. Los papás enseguida no juega por lesión, por o motivo por técnico, decisión técnica, quieren saber por qué. Y que, bueno, vamos a dársela. Pero no el entrenador, la dirección, porque el entrenador estaba entrenado. Entonces, hay que dedicarle y hay que educarlos. Que muchas veces los papás son, lo primero, son esclavos de sus emociones. Y segundo, exacto, que muy poquitos tienen conocimiento real de lo que es una gestión futbolística y una gestión emocional de un nene en ese sentido. A mí me gustaría, para este ejemplo, porque creo que le puede servir a un padre o a una madre que tiene un jugador de fútbol y que pueda creer que tiene a Messi o Cristiano, es un compañero que conocemos Aarón y yo en común, que es el caso de Jordi Alba. O sea, Jordi Alba, yo lo conozco antes que Aarón, porque te acuerdas que yo antes de ir a Valencia entrené con el Barcelona, Aarón, entreno con Jordi. Jordi no se desarrolla físicamente al mismo ritmo que sus compañeros y va a jugar al Cornellà. Se tira infantil de segundo, creo que fue, o cadete de primero, cadete de segundo, hasta juvenil de segundo año, ya con 17, 18 añitos, que no da ese salto físico o ese salto futbolístico. Se viene a Valencia siendo juvenil de tercer año, y en 3 meses, Jordi Alba va con el B, que estaba en el División de Honor, ¿te acuerdas? Va con el B, siendo media punta o extremo izquierda, que era un perfil totalmente diferente a lo que se ha convertido seguramente en el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol español. O sea, en 3 meses te cambia la vida en el fútbol, una barbaridad, Aarón, tú lo sabrás, que es brutal. O sea, que ningún padre se crea que porque en infantiles, en alevines, en cadetes o en juveniles, su chico no lleva los ritmos de otro, porque es que de un momento a otro en el fútbol va así de rápida la cosa. Que hay gente que no le pasa ni el tren, o hay gente que le pasan 5 en un mes. Como no hay una norma escrita, lo que yo creo que hay que hacer, y creo que en esta casa se hace de puta madre porque he tenido la suerte de compartir muchas horas con Aarón, es formar algo integral, que es lo que hablamos, una solución donde se desarrolla primero una persona, unos valores, por supuesto lo que pasa en el campo de fútbol es súper importante, pero luego, aparte, tienes que tener las dos vías, la vía de la persona y la vía de la élite, que aquí también la tiene. Entonces, el caso de Jordi Alba me parece que yo lo he vivido de primera persona, me alegro por él, porque yo tenía muy buena relación con Jordi,
es que es brutal. Es que lo que cambia era en la película en un momento es increíble. Y así un poquito para ir cerrando, Aarón, que estamos ya casi en 1 hora de podcast, que lo estamos pasando de puta madre. Pasan enseguida aquí. Lo bueno pasa rápido. Pasan volando, lo bueno pasa rapidísimo. ¿Cómo ves al Costa City en su evolución, en esa expansión? ¿Tienes en mente algún tipo de infraestructura privada para ti? ¿Cómo estás enfocando esto próximo corto y medio plazo? Como te he dicho antes, no me gusta vivir en la zona de confort. Y hace 5 o 6 meses en Arabia anunciamos nuestra ciudad deportiva 100% sostenible. Pero simplemente porque era uno de los objetivos cuando iniciamos el club, pero teníamos claro que el terreno tenía que ser en una zona determinada, muy cerca del aeropuerto, porque tenemos la posibilidad de que tenemos una gran oportunidad que nos da el aeropuerto, uno de los más transitados, que es el Alicante, para salir una fuente de ingresos muy grande para beneficio del club. Me explico. Si estamos en trámite, digamos, aquí de un terreno, estamos en trámite de licencia, de DIC y demás, para poder tener nuestro primer campo de fútbol 11 natural y nuestro primer campo de fútbol 11 de césped artificial. ¿Pero para qué? Para sacarle una fuente de ingresos muy grande, un negocio paralelo a lo que es el club, pero que sí que puede tener, o sea, sí que va a tener impacto directo en el club. Me refiero, yo con eso puedo hacer pretemporadas para equipos de fuera, partidos amistosos, campeonatos de élite como la Federación Española, la Selección Valenciana, etcétera, etcétera. Pero, ¿en qué repercute en el club? En donde ahora tenemos 2 días para los pequeños, tener 4 días de entrenamiento, donde el juvenil entrena 3 días, darle profesionalidad en ese sentido, ¿no? Y darle más motivos para poder estar con nosotros, claro. Invertir en que puedan estar para su desarrollo. Entonces, ahora estamos en eso, mucho trabajo, muchas reuniones y bueno, también es una fuente muy grande de oportunidades para patrocinadores y demás, porque va a ser una instalación deportiva muy tecnológica, desarrollada y donde creo que va a ser diferencial, porque a día de hoy, con todo el potencial que tenemos aquí en la zona, no hay una instalación de ningún club. Entonces seremos el primer club que tenga su instalación privada y bueno, pues... ¿Pero la vais a hacer aquí en Elche? En Elche, a 7 minutos del aeropuerto. Entonces... Es el plan estratégico que teníamos. A día de hoy ya es una realidad y queremos que sea efectiva pues para la próxima temporada. Sí, ¿estás ya en modo de construcción? Estamos en modo de construcción, en modo de, bueno, todo el vallado, el tema del suelo, el tema de licencias parciales, bueno, todo lo que conlleva eso. Lo bonito vendrá después, seguro. Que lo bonito será pues el día que será siempre mi sueño, en tener mi pequeña oficina y estar los nenes entrenando en el campo. Ese día, Aaron, no ese día porque a lo mejor tienes una agenda del carajo de ocupada, pero tenemos que tirar otro podcast ahí, ¿no? Claro. Estaría guapísimo en el centro del campo. Ojalá sea muy pronto. Ojalá sea muy pronto. Y bueno, Alex, no sé si tienes alguna preguntita más para Aaron, algo que te apetezca antes de hacerle la trampa que le hacemos a todos los invitados. ¿Tienes alguna preguntita por ahí? No, simplemente aquí delante de la familia de BMW, dar enhorabuena, yo no tenía el placer de conocerte. Eres un tío honesto, transparente y sobre todo profesional. Que al final la base, como bien has comentado, es el éxito de cualquier persona. A ti te educaron con unos valores y una profesionalidad superior a cualquiera por jugar en los equipos que jugaste y no te la quedas para ti, sino que eso es lo que quieres hacer con tu gente, que sin tener la calidad futbolística hablando que la tienes, sí que va a poder vivir ese trato cercano y todo lo que tenéis, y que eso es de admirar, la verdad. Que enhorabuena por todo lo que habéis construido. Gracias. Y muy bien. Y bueno, Aaron, ahora siempre hacemos un test de preguntas rápidas. No sé si sabías algo, no, si lo habías visto. No, no lo tengo preparado. Lo hacemos porque siempre le damos un regalito al invitado, que es la sudadera del podcast, con una taza y unas pegatinas que siempre entregamos. Pero bueno, es un test de preguntas rápidas. Está guay que contestes
lo primero que se te venga. No son canallas ni mucho menos, son un poquito ahí graciosas, que luego siempre lo publicamos para que la gente vea el podcast. Pero ¿vale? tienen que ser rápidas, Tiene que ser rápido, todo lo que puedas ahí, que esa espontaneidad es lo que mola. Esto ¿Vale? me lo podías haber pasado. Esta es la única parte que no pasamos, que nos mola que sea totalmente espontánea. Son 10 preguntas, ¿vale? Y a ver qué tal va. ¿Estás listo? Vale, vamos. Si pudieras tener un superpoder, Alon, ¿cuál sería? Volar. ¿Cuál es tu comida favorita que nunca te cansas de comer? Tortilla vegana. Tortilla vegana. Si fueras un animal, ¿cuál sería? León. ¿Qué canción no puedes evitar escuchar perdona, ¿qué canción no puedes evitar escuchar? Me has invitado a bailar de Dani Fernández. Uh-huh. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época irías? La de Valencia. La de residencia en Valencia. ¿Tienes alguna manía o hábito extraño que estés dispuesto a confesar? Que yo sepa, no tengo ninguna manía. Que yo sepa. Habrá que preguntarle a David. Claro, eso es. Que yo sepa, mejor tengo muchas, pero no. Reconocida no. ¿Cuál es el lugar más interesante que has visitado? Bali. Si pudieras cenar con cualquier persona viva o muerta, ¿a quién elegirías? Mi mujer, mi novia. Espectacular. ¿Qué talento oculto tienes? Has quedado que flipas. ¿Qué talento oculto tienes que poca gente conoce, Aaron? ¿Qué talento? Yo creo que, bueno, el ser cercano, porque al final siempre me han catalogado una persona poco seca o creída y demás. Y cuando me han conocido, pues han visto que soy pues, un tío de casa. He de decir que eso es verdad que lo hemos hablado. Y yo que creo que conozco a Aaron muy bien, creo que es más introvertido que cualquier cosa que digan de seca. Y cuando lo conoces es totalmente diferente Entonces, a la persona que así es. Y cuando me han conocido he notado que han dicho, pero si es un tío súper normal. O sea, al final, pues a jugar aquí, a jugar allá. Y han dicho, pero sí, es súper amable, con sus súper valores, cercano. con los valores y con su personalidad. Sobre todo en la timidez. El abrirme pues parecía muy seco siempre y creo que eso. Entonces, bueno, yo muy contento de la gente que tengo al final, que es con lo que me quedo. Pues sí, yo simplemente para cerrar deciros que eso que dice es totalmente cierto porque, y lo cuento a través de una anécdota para cerrar, Aaron llegó un momento en el que él iba a ser jugador profesional y yo como amigo de él, yo no iba a dar ese salto. O sea, para mí era como, incluso se lo comenté varias veces, me dio como timidez a veces incluso acercarme a una persona que jugaba en un estadio de fútbol, habiendo sido amigos de toda la vida. Y él ha sido siempre el que ha hecho que esa distancia nunca se hiciera más larga. Y yo tengo que decirlo aquí, hermano, que de verdad para mí ha sido un orgullo acompañarte en ese viaje, que me lo he pasado genial, que siempre esa timidez que tal yo la he vivido y he tenido la suerte de poder ver tu evolución como persona, que es de la que sobre todo más orgulloso estoy al final en el campo, es circunstancial, ver como persona, ver lo que estás consiguiendo. Aquí, la familia PMV, que somos nosotros, te damos las gracias porque nos has acogido siempre, o sea, siempre has estado dispuesto a hacer este podcast. Te damos las gracias, tío, y esperamos que podamos hacer ese podcast en el próximo proyecto que tienes, que se cumpla, porque sabemos los huevos que les echas, el trabajo que le metes a las cosas. Y nada, tío, muchísimas gracias, Aaron, nos seguiremos viendo. Ale, nos despedimos del invitado, que ya está bien. Ya está bien. Nos hemos pasado genial, hemos tirado una hora súper guay. Y nada, Aaron, muchísimas gracias, tío. Muchas gracias, Alberto, Alex, un placer. Hasta la próxima. Saludos, chicos.